En este episodio hablaremos de las fuentes y tipos de energía, describiremos la noción de trabajo y el concepto de calor como mecanismo de transferencia. Platicaremos sobre la conservación de la energía y describiremos la propagación de ondas, para por fin mencionar a la radiactividad, sus diferentes tipos y consideraciones, así como la importancia del concepto de dosis, usando la pasteurización como ejemplo y los requerimientos para exportar productos, las alternativas a los métodos tradicionales y la forma en la que se pueden identificar, aunque no se trate de radiactividad, al utilizar un acelerador de partículas, eliminando la necesidad de manejar desechos, así como describiendo a los expertos y a los inversionistas que podrían construir el futuro de la irradiación de alimentos. Por eso, This Charming Quark presenta Radiación, Radiactividad e Irradiación. Comenzamos. ¿Qué es una fuente de energía? Aún sin tener una noción precisa de lo que es la energía, en primer lugar, podemos tener una noción, digamos, aceptable de lo que es una fuente de energía. ¿Por qué? Porque podemos entenderla como el lugar donde procede la energía, ¿no? Por ejemplo, podemos identificar que las mareas del océano, el calor del sol y los nutrientes de la comida son fuentes de energía. Al mismo tiempo, somos capaces de precisar que los ejemplos anteriores, si bien todos son fuentes de energía, no corresponden con el mismo tipo de energía. Cuando hablamos de tipos de energía, seguramente podemos pensar en la energía potencial, cinética, química, térmica y podríamos incluir más ejemplos sin especificar las diferencias entre tipos de energía. Debe quedar establecido que aunque típicamente, de acuerdo a la naturaleza de la energía, podamos medir la cantidad de energía en una unidad de medida que resulte conveniente, a pesar de que todas las unidades miden la misma cantidad, la energía. Me explico. Lo siguiente es crucial para entender conceptos más complejos, usando como ejemplo no a la energía, sino al dinero. Nos resulta normal convertir, fácilmente cantidades de dinero entre pesos, dólares o euros. Podemos quizá, luego de consultar la tasa de cambio, pasar de pesos a dólares, de dólares a euros o directamente de pesos a euros. ¿Cómo lo convertimos de una moneda a otra? Pues multiplicando por un factor numérico. En otras palabras, multiplicamos o dividimos entre la tasa de cambio según lo que intentemos convertir. Regresando con el caso de la energía, sucede exactamente lo mismo. Tanto el joule, la caloría y el electrón volt son unidades para medir energía. El hecho de usar diferentes unidades de energía no implica que estemos tratando con diferentes tipos de energía. En nuestra analogía con el dinero, ni el peso, ni el dólar, ni el euro representan distintos tipos de dinero, sino diferentes unidades para representar una misma cantidad. Una misma cantidad, no necesariamente el mismo tipo. Retomando la analogía, hablar de tipo de dinero requeriría distinguir entre dinero mercancía, dinero representativo, dinero fiduciario, que a su vez para cada tipo podemos usar cualquier unidad de dinero para representarlo, pero dejemos aquí la analogía. La energía eléctrica, típicamente medida en unidades de joules, podríamos especificarla en términos de calorías o en términos de electronvolts. La energía térmica, típicamente medida en calorías, podríamos especificarla en términos de joules o en términos de electronvolts, y la energía intrínseca,
como quizá hayas podido predecir, típicamente es medida en múltiplos de electronvolts, pero podríamos especificarla en términos de joules o en términos de calorías. Por si te lo preguntas, la energía intrínseca es lo que típicamente se conoce como energía de reposo. Pero eso que es, pues, m por c al cuadrado, pues, ¿no? Que resulta equivalente a su masa cuando definimos c igual a 1 porque x, somos físicos. Una vez definido el concepto de fuente de energía, podemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando la energía se escapa de una fuente sin posibilidad de retornar? Imagina la siguiente situación. Un objeto cae hacia la superficie de la Tierra, por ejemplo, una rica manzana que cuelga de una ramita se desprende porque ya estaba a punto de caerse. Y luego de observar su movimiento, pues aunque tu tatarabuelo no se llamara Isaac Newton, tienes la noción de que los objetos al caer aumentan su velocidad y por lo tanto adquieren energía. Pero ¿de dónde provino la energía? Resulta que podemos analizar la energía del campo gravitacional, en este caso del terrestre, en el cual podríamos decir se encuentra almacenada la energía, o perdiendo un poco la formalidad, pero ganando mejor en la comprensión, diríamos que la gravedad tiene energía. Cuando la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto, nuevamente, por ejemplo, una manzana, ocurre una transferencia de energía del campo al objeto, del tipo potencial al cinético. Sí, eso de que la energía no se crea ni se destruye, solo se bla, 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 o sea, el punto aquí es que hasta aquí todo parece completamente ordinario, pero ¿qué sucede cuando la manzana golpea el piso y eventualmente deja de moverse? En esta situación, al dejar de moverse, ya no hay más energía cinética. Y si piensas que regresa la energía al campo gravitacional, adelanto que no es el caso, pues la energía potencial depende, simplificando para este caso muy particular, de la altura que tenía en primer lugar la manzana con respecto al piso. Resulta que la energía nuevamente se ha transferido, en este caso hacia la Tierra, dando como resultado un aumento local de la temperatura de la Tierra, donde, por supuesto, para todo propósito práctico, un incremento indetectable. Pero para pasar de energía cinética a energía térmica debió ocurrir pues una transferencia, porque por supuesto a grandes rasgos puedes imaginar que con todo lo que hemos dicho hasta este momento no existe un único método de transferencia de energía. Pero entonces, ¿cómo sucede este tipo de transferencia? Cuando una fuerza como la gravitacional transfiere energía a un objeto para ponerlo en movimiento, adquiere energía cinética, en la misma medida en la que el campo pierde la suya de naturaleza potencial, donde por potencial no nos referimos a que tenga el potencial de ser energía. No, la energía potencial es energía. En fin, a este mecanismo de transferencia particular se le denomina trabajo, aplicado desde el campo de donde proviene la fuerza, por lo que a pesar de que las palabras trabajo, campo y fuerza y ganancia las usemos en la misma oración, pues no es el mismo significado como el que utilizaríamos en el capitalismo. No. Cuando la pérdida del campo sucede, en realidad tiene que ser exactamente la misma ganancia que el otro. En realidad no es un tema de conservación.
Le conocemos precisamente así, conservación de la energía, por lo que puedes agregar todas estas acepciones Marx a tu vocabulario, ¿no? El otro mecanismo de transferencia se manifiesta cuando el aumento de temperatura tiene lugar entre un par de objetos, por ejemplo, entre una manzana y el planeta Tierra. Sucede una transferencia de energía de acuerdo a sus propiedades termodinámicas y por supuesto su masa, razón por la cual si habláramos de la misma velocidad, una fruta golpeando a un planeta en reposo y un planeta golpeando a una fruta en la misma circunstancia, son escenarios completamente, eso se queda de tarea. El punto es que, sin entrar en los detalles de este caso particular, al mecanismo de transferencia de energía que tiene lugar entre objetos a diferente temperatura, de la mayor a la menor, como nos lo ha enseñado la física, porque en esta y en cualquier casa las leyes de la termodinámica se respetan, se le conoce como calor. Y si alguna vez te has puesto a utilizar la expresión tengo calor, bueno, necesitas saber lo siguiente. Todo el mundo tiene claro que la energía solo se transforma, pero ¿la energía se transfiere o se transporta? Comencemos a analizarlo con la siguiente aclaración. Podemos preguntar sin ambigüedad ¿cuánto calor se ha transferido mediante calor? En la primera acepción hablamos del tipo de energía, mientras que en la segunda de su mecanismo de transferencia. Exactamente lo mismo sucede con el trabajo, pues podemos preguntar cuánto trabajo se ha efectuado mediante trabajo. Puede resultar confuso que al mismo tiempo tanto al tipo de energía como a su mecanismo de transferencia se les llame igual. Lo sé. Por si lo habías cuestionado, no es casualidad que usemos la palabra transferencia para especificar que ha ocurrido pues un cambio en el tipo de energía, pues se utiliza la palabra transporte cuando no ocurre un cambio de tipo. En el contexto del transporte de energía, quizá te suenen los términos como conducción, difusión, convección, al menos en el contexto del transporte de calor. La transferencia y el transporte de energía son conceptos diferentes, aun cuando en ambos casos la energía entre o salga de un sistema hacia o desde el medio en el que está inmerso. Por ejemplo, la energía que absorbe las hojas de un manzano se transfiere de un tipo a otro mediante fotosíntesis precisamente, para eventualmente almacenar en sus frutos la energía que luego de transportar la energía en forma de manzanas, digamos, eventualmente llegará a nuestro desayuno para poder proporcionarnos energía transformada de nuevo en la energía que posee nuestro cuerpo al moverse, por ejemplo, para continuar cosechando manzanas y repetir nuevamente el ciclo. ¿No te resulta esto impresionante? A mí sí, la verdad. En resumen, el transporte de energía significa solo mover energía de un lugar a otro. La transferencia de energía significa mover energía que en el proceso cambiará de un tipo a otro, manteniendo el balance total incluso cuando hablamos de pérdidas de energía. Usualmente nos llega a la mente la fricción y pues justo no es que se pierda, sino que parte de la energía asociada al movimiento se transfiere mediante calor en presencia de una fuerza de fricción, siendo el calor, recordemos,
tan energía como cualquier otra, aunque la termodinámica tiene algo que contarnos sobre esto, pero tendrá que ser en otro momento. En resumen, los dos mecanismos de transferencia de energía son el calor y el trabajo, pero mecanismos entre medios materiales. Al hacer esta especificación, tanto el calor como el trabajo, nos encontramos con un límite ante el conocimiento de la existencia de medios no materiales, como el medio que denominamos el vacío. ¿Existe algún otro mecanismo de transferencia? Una tercera vía que permite transferir energía a través de un medio inmaterial, en contraste con los mecanismos de trabajo y calor, sucede cuando la energía mecánica de las partículas que poseen carga eléctrica, concretamente la energía asociada al movimiento, pues, por ejemplo, los electrones que encontrarías en cualquier cable de corriente que alimente a tus dispositivos, pueden transferir su energía hacia un campo, perdiendo energía reflejada en una reducción de su rapidez, por lo que inferimos que hay una aceleración negativa, pero aceleración. Y básicamente esta ocurre opuesto a transferir energía de un campo a una partícula. Normalmente estaríamos acostumbrados al proceso opuesto, por ejemplo, un campo gravitacional ejerciendo una fuerza sobre las partículas que en función de su masa son aceleradas, por lo que su velocidad incrementará, sucediendo lo mismo con su energía cinética. El proceso de transferir energía del campo a la partícula sucede igual cuando en lugar de un campo gravitacional es otro campo, con la diferencia de que la aceleración obtenida está mediada no por su masa, sino por su carga eléctrica. La tercera vía en cuestión ocurre, por ejemplo, cuando una partícula con carga eléctrica, digamos un electrón, es acelerado o desacelerado violentamente, generando lo que llamamos una fluctuación de campo, que en más de un sentido podemos llamarles ondas a estas fluctuaciones, sabiendo que el concepto de fluctuación de campo no es tan cotidiano. Puede ayudar a visualizar el siguiente ejemplo, que antes de pasar al ejemplo recordemos que pues en realidad para una misma magnitud de fuerza, pues los objetos, sea por medio de su masa o sea por su carga eléctrica, tendrán la misma aceleración, como en su momento Galileo lo describió, ¿sí? Aquí nada más es para ejemplificar que dependiendo de si tienen o no la propiedad de masa o de carga, sucederá o no la aceleración. Bueno, decimos entonces que, bueno, un ejemplo sería, siendo que quizá no sea físicamente equivalente, pero sí compartiendo similitudes, imaginemos que ya estando al borde de tocar el agua, dejamos caer suavemente una piedrita. En la analogía, una carga eléctrica muy pequeña. Probablemente, quizá no nos percatemos de ningún cambio, pero si en lugar de una piedrita es una piedrota, en nuestra analogía significaría mayor carga eléctrica. Y si se impacta adicionalmente con mucha fuerza en el agua, digamos que experimente una desaceleración brusca, observaremos sin lugar a dudas cómo se propagan ondas desde el punto de impacto. En realidad, ¿no? Si nuestro ejercicio de visualización sucediera estando no en la superficie, sino dentro del agua, en todo momento pudiendo reemplazar la fuerza del impacto por cualquier fuerza, es decir, por ejemplo, jalándola por algún hilo o algo así en lugar de dejarla caer. En este caso sucedería lo mismo, pero las ondas se producirían y se propagarían no sobre el agua, sino dentro del agua. En este caso, el medio de propagación es el agua y sin el medio las ondas no se producirían.
Saliendo de la analogía, lo mismo sucede esencialmente con las partículas con carga eléctrica, donde en todo momento están algo así como sumergidas o inmersas, por llamarle de alguna manera, dentro del campo. Siempre un campo de magnitud nula sigue siendo un campo, por ejemplo. Según la magnitud del impulso que experimenta una partícula, así como la magnitud de su carga, perturbará al campo. Si queremos que la analogía funcione aún mejor, debemos preguntarles cuál es el medio en el que las ondas se propagan. Una pregunta que, por cierto, fue crucial responder en la historia de la física. Cuando decimos que las partículas con carga eléctrica producen ondas al perturbar un campo, ¿de qué campo estamos hablando? Quizá notaste que omití hablar del campo eléctrico porque resulta que en realidad debemos hablar del campo electromagnético. La razón es que las ondas del campo electromagnético son fundamentalmente distintas porque no requieren de un medio para propagarse, o para ser más técnicos, no requieren de un medio material, como lo sería pues el agua, el aire, la tierra. Por supuesto que no afirmamos que estas fluctuaciones no puedan propagarse en un medio material, porque de hecho lo hacen. Pero bueno, lo especial es que existen fluctuaciones que se propaguen en el vacío. Pero puede ser que la idea de la propagación en el vacío te cause conflicto. Una interpretación humanamente más satisfactoria sería pensar que el campo eléctrico se propaga en el magnético y que el campo magnético lo hace en el eléctrico. Pero no olvides que el cómo interpretas la realidad no hará que la realidad misma cambie. Considerando que las ondas transfieren energía, nos encontramos en presencia de un tercer mecanismo de transferencia, pero ¿cómo le llamaríamos a esta tercera vía? ¿Por qué he postergado tanto mencionarlo? ¿Qué sentimiento te surge cuando escuchas la palabra calor? ¿Qué emoción te emana al escuchar la palabra trabajo? No pregunto por ideas, sino por emociones. ¿Por qué? Porque indudablemente y para desfortuna de la humanidad, la mayoría de las personas dejan de pensar para solo sentir cuando escuchan la palabra radiación. ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando escuchas la palabra radiación? Resulta que el concepto genera muchas emociones y a pesar de todos nuestros esfuerzos por definirlo, continúa teniendo una connotación negativa, porque la radiación se suele asociar erróneamente como sinónimo de radiactividad. Pero intentaremos explicar lo que es desde otra perspectiva. El concepto de radiación se refiere a la emisión de energía cuando, por ejemplo, suceden ciertas condiciones particulares. Cuando la energía se emite de tal forma que, en ausencia de elementos que lo impidan, se aleja indefinidamente desde la fuente que lo emite hasta el infinito, por cierto, se dice que la energía ha sido radiada. Por supuesto, simplificando la idea para que sea más digerible. En otras palabras, la radiación es el mecanismo por el cual la energía se propaga, dejando la fuente que la contenía a través de ondas. Coloquialmente podríamos pensar en ejemplos como la energía que se propaga desde una fuente de sonido, de calor o de luz. Los tipos de radiación incluyen la electromagnética, que asociaríamos con la luz, la térmica, que podríamos asociar con la temperatura, la acústica, el sonido en este caso, y la nuclear, con los átomos. A esto le llamaríamos en términos técnicos como radiación acústica, térmica y electromagnética. Y bueno, precisamente cuando hablamos de radiactividad, podríamos referirnos a este tipo de radiación como radiación nuclear. Podríamos ser más formales
argumentando que podemos tratar a la presión, la temperatura como un campo escalar, para ser más específico, similar al campo electromagnético, pero que este resulta ser vectorial para definir sus fluctuaciones, pero sería entrar en demasiados detalles. Y bueno, el punto es que las personas asocian comúnmente la palabra radiación únicamente con la del tipo nuclear. No es ese el caso, o sea, cuando el mecanismo no es lo importante, sino la medida en la que la energía es transferida, la medida en la que la energía es radiada. ¿Qué es entonces la radiactividad? La radiactividad, siendo solo un tipo más de radiación, se clasifica históricamente a su vez en la radiación alfa, beta y gamma. La radiación alfa y beta es energía de naturaleza material, es decir, partículas con masa. La radiación gamma es energía de naturaleza no material, es decir, partículas sin masa. La radiación alfa no es otra cosa que núcleos ionizados de un determinado isótopo de helio. La radiación beta son electrones y la radiación gamma es precisamente la radiación electromagnética de toda la vida, pero de muy alta frecuencia, es decir, de muy alta energía, del mismo tipo que la luz visible, las ondas de radio, la radiación infrarroja, los rayos X o la radiación ultravioleta, lo que llamamos el espectro electromagnético, pues siendo, como suele suceder, cuestión de grado y no de tipo. Si logras comprender las similitudes, pero especialmente las diferencias entre la radiación y la radiactividad, tienes una enorme ventaja, considerando que para la mayoría de las personas las palabras radiación y radiactividad las usan erróneamente como si fueran sinónimos y terminan con un gran miedo irracional. Por si no hubiera quedado claro, digamos, lo que debe quedar absolutamente entendido es que toda radiación, digamos, puede clasificarse y que al mismo tiempo que toda la radiactividad es radiación, pero no toda la radiación es radiactividad. Si ayuda, imagina algo así como un diagrama de Venn. Pero la radiactividad no era peligrosa, pudieras estar preguntándote. Pues la respuesta por excelencia es depende de la especie. Bueno, esa es la vieja confiable de la biología, más bien depende de la dosis. Es decir, por supuesto que la emisión de radioactividad debe mantenerse bajo control por seguridad. Si tomamos en cuenta que es naturalmente energética, recordando que es producto del fenómeno de decaimiento de núcleos atómicos, el potencial daño que pudiera presentarse al exponerse a la radiación, insisto, no es cuestión del tipo, sino de grado. Para ejemplificarlos, para dejarlo bien claro, retomemos la discusión sobre otros tipos de radiación. El sonido de la voz, la luz del día, el calor de un abrazo y la radiactividad de la Tierra no son intrínsecamente perjudiciales. En contraste, digamos, tenemos que tomar en cuenta que la cantidad de energía asociada es lo importante. Por otra parte, el sonido de un concierto estruendoso, la luz de un día de verano sin bloqueador solar, el calor de un metal al fuego vivo y la radiactividad de un combustible nuclear, si bien son del mismo tipo que los ejemplos anteriores, varían en el grado de efecto que pueden producir, pudiendo llegar a ser perjudiciales. Lo que intento defender es que la radiación es un concepto más amplio porque, por ejemplo, puedes pensar incluso siendo tan similares el campo gravitacional y el campo electromagnético, esperarías que si tratáramos, bueno, matemáticamente al menos, la masa de una partícula como si fuera su carga eléctrica,
una masa enorme sometida a violentas aceleraciones, digamos como la que experimentaría un par de agujeros negros en colisión, podría generar fluctuaciones en el campo gravitacional lo suficientemente intensas para propagarse hasta el planeta Tierra para luego ser registradas por medio de un enorme interferómetro, y estaría orgulloso de que hubieras deducido por cuenta propia la existencia de las ondas gravitacionales, al igual cuando se predijeron aproximadamente un siglo antes de que efectivamente pudieran ser detectadas en nuestro tiempo, para poder hablar de esta radiación gravitacional con tanta certeza. Como hablamos de otros tipos de radiación, pero nuevamente ese será tema para otra ocasión. En cuanto a los efectos microscópicos no específicamente de la radiación, del tipo nuclear, en este caso, por supuesto que la radiación en general tiene el potencial de interactuar, si sus características lo permiten, con las células, por lo que más que una asociación con el peligro, decir que es incorrecta no es necesariamente el caso, más bien esta asociación es incompleta. Porque, bueno, la mayoría de las veces lo crucial es entender que debemos especificar las características de la radiación para comenzar apenas a preguntarnos sobre si produce efectos. Si al procesar lo anterior pensaste que me refería únicamente a efectos negativos, o incluso si pensaste que solo me refería a nuestras células, lo siguiente quizá te va a sorprender. Cuando hablamos de radiación, normalmente nos enfocamos en discutir desde dónde se emite antes de pensar hacia dónde incide. La irradiación podemos entenderla como la radiación que incide sobre un material independientemente de su naturaleza, mediante la cual múltiples efectos pueden ser inducidos a voluntad, sin especificar aún si los efectos en cuestión son positivos o negativos con respecto al ser humano, por supuesto, porque #antropocentrismo, ¿no? En fin, la cantidad de energía que se aplica en un material determina los posibles efectos producidos, dependiendo de la estructura microscópica del material en cuestión. Independientemente de los efectos, resulta conveniente definir una unidad para medir la energía absorbida, sea por unidad de masa o de volumen, ¿por qué no? En el sistema internacional de unidades, dentro del cual la energía se mide en joules y la masa en kilogramos, medir la energía por unidad de masa implica obtener una cantidad de joules por kilogramo, que convenientemente se define al joule por kilogramo como una unidad derivada que se conoce como Gray, Gray, ¿sí? Abreviado G mayúscula y Y griega o I minúscula. Bueno, el punto es que ahora, si la energía se mide en joules y la masa en kilogramos, ¿qué se mide con el Gray? Que, bueno, a esto le llamamos dosis, a la cantidad irradiada de energía absorbida por unidad de material, de masa. Y la unidad del sistema internacional para medir la dosis es precisamente el Gray. Podríamos ser flexibles con el lenguaje para poder decir que una dosis baja no produce efectos y una dosis alta los produce de más, por definirlo de forma más conveniente, y quizás sea una forma adecuada de hacerlo. Pero bueno, efectos así, todavía sin adjetivos. Los efectos de la irradiación a una cierta dosis pueden ser tanto positivos como negativos, benéficos o perjudiciales. Es decir, la expresión "la dosis hace al veneno" es tan cierta como "la dosis hace al antídoto".
Los efectos negativos son los más conocidos. Digo, cualquier documental sobre la brillante Marie Curie puede contarte sobre cómo fue que la humanidad se dio cuenta de que no todo lo que brilla es oro. No tienes por qué esperar a la adaptación de telenovela de María la del radio, interpretada por Thalía para completar la tetralogía de las Marías. Bueno, fue muy específica esa referencia. Bueno, el punto es que ¿qué puede tener de positiva la radiactividad que tanto ha atemorizado a la humanidad? A diferencia de lo que el entretenimiento se empeña tanto en transmitir, la radiación, sea nuclear o no, puede producir efectos benéficos, incluyendo tratamientos médicos, pruebas de materiales y métodos de conservación, por citar algunos ejemplos de la enorme variedad de aplicaciones. En esta ocasión la idea es abordar, pues concretamente, su uso como método de conservación de alimentos. Espera, ¿qué? Que no panda el cónico. Demos un paso atrás primero para establecer las bases sobre cómo funciona la conservación de alimentos. Un método de conservación de alimentos ampliamente conocido es la pasteurización, que consiste precisamente en elevar la temperatura sin llegar a dañar un alimento con el fin de esterilizar cierto tipo de alimentos, es decir, detener la reproducción de microorganismos, como en la leche. Perdón, chavos. Decía, microscópicamente lo que significa esterilizar una sustancia es que dependiendo del tipo de radiación y bueno, de su energía, sin llegar necesariamente a modificar el material genético, se pueden destruir las estructuras que los microorganismos, pues como virus y bacterias, necesitan para seguir reproduciéndose. Al destruir la capacidad de reproducirse de los microorganismos, biológicamente quedan inutilizados. Situación que por supuesto se ha estudiado a profundidad, pero que de alguna u otra forma intento simplificar. Por lo que no necesitas encomendarte a nadie, en realidad, al consumir productos como los lácteos, las mieles y las salsas, porque gracias a la pasteurización descubierta por el señor Louis Pasteur y a Claude Bernard, historia que podemos abordar en su momento, bueno, en algún momento lo haremos, ¿no? El chiste es que si pudieras preguntarte, bueno, si elevamos la temperatura transfiriendo calor, podrías decir, ¿no? Y el calor es un tipo de energía, continúa. ¿Se puede pasteurizar un alimento con otro tipo de energía? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan interesante! Veo que eres una persona de cultura. Pero, bueno, sí, resulta que la pasteurización cálida utiliza calor, o sea, energía térmica, en cierta cantidad, dosis, para pasteurizar. Ahora, ¿por qué agregar el adjetivo de cálida? Lo que significa pasteurizar en el contexto de los alimentos sólidos implica diversos efectos dependiendo del tipo de producto. Para los alimentos que presentan plagas, el efecto es en términos de control. Por ejemplo, control de macroorganismos como moscos, polillas y gusanos, y también control de microorganismos como la salmonella, la listeria y el E. coli. Para los alimentos que presentan brotes, el efecto es justamente detener los brotes. Por ejemplo, en el caso de las papas, las cebollas y los ajos. El detalle es que cada producto debe someterse a un estudio donde justamente se caractericen cuáles son los efectos producidos, pero más importante aún, a qué energía se producen, es decir, determinar cuánto es suficiente, ni de menos para no producir los efectos, ni de más para producir los demás.
Los efectos se han documentado por décadas en diversas regiones del mundo de acuerdo a los productos a los que se tiene disponibilidad en la región donde se cuenta con la tecnología para realizar los estudios. Precisamente la gran oportunidad radica en la posibilidad de instalar esta tecnología para continuar con el estudio de los efectos de otro tipo de productos. Si donde existe la tecnología no se produce lo que se requiere estudiar, digamos, se podrían llevar los productos al sitio de estudio. El problema es que no pueden viajar tan lejos como para ser estudiados si el producto en cuestión comienza a deteriorarse. Si tan solo se pudiera extender la vida útil de lo que se denomina la vida de anaquel, digamos, permitiendo, por ejemplo, exportar productos que de otra forma no podrían viajar. Por supuesto que existen formas: agregar refrigeración, contenedores especiales, control de atmósfera, por dar algunos ejemplos. La idea es que cuando se pasteuriza un producto, se pausa, se detiene, se frenan los procesos biológicos previniendo su descomposición, tanto los del propio producto como el surgimiento de brotes, por ejemplo, tanto los ajenos al producto, la presencia de micro y macroorganismos. También la pasteurización fría consiste en utilizar energía no térmica en cierta cantidad para pasteurizar, es decir, se irradian los alimentos con una dosis específica. Un momento, si los procesos que los deterioran a los productos son justos los que mitigan la pasteurización, y la pasteurización fría se logra al irradiar alimentos, significa que la irradiación de alimentos puede extender la vida de anaquel de los productos. Exactamente. La pasteurización fría, evolución de la pasteurización cálida, al eliminar la necesidad de elevar la temperatura, es decir, sin transferir energía mediante calor, se logra transfiriendo energía mediante radiación, es decir, irradiando a los alimentos. No hablamos de ciencia ficción, sino de una tecnología consolidada. Una central nuclear experimental, o más concretamente un lugar que provee irradiación nuclear, en contraste con las centrales nucleares de producción de energía, puede ofrecer entre múltiples servicios irradiación de paquetes para procesar materiales, incluyendo por supuesto alimentos, desechos médicos y aguas residuales, solo por dar algunos ejemplos con el fin de esterilizarlos. Los materiales irradiados son típicamente ingresados sin desempaquetar, o sea, pues la radiación puede penetrar sin problema a través de mover los paquetes por un sistema de bandas, acercando los paquetes a la fuente lo necesario para exponerlo a la radiación. Luego de ser irradiados se dejan reposar el tiempo necesario, debidamente calculado y por mucho sobrepasado, para continuar manipulando los paquetes para su posterior transporte. En resumen, entran, se esterilizan y salen. Podrías preguntar si realmente existe una ventaja al utilizar la versión fría de la esterilización, más allá de no tratar con altas temperaturas. Bueno, pues considera que en el caso de transferir calor a una sustancia, para empezar, inicialmente no existe una uniformidad. Lo podemos visualizar pensando en que la fuente de calor se encuentra en contacto físico, esperando se propague por todo el interior del producto. Piensa en calentar un líquido en una estufa, por ejemplo. Con respecto a usar calor, usar radiactividad mejora los tiempos típicos, y sabiendo que el tiempo es dinero, imaginarás que resulta conveniente. Hablando justamente de dinero, los servicios que ofrecen las centrales nucleares, las cuales suelen pertenecer al gobierno, no suelen tener por enfoque maximizar sus ganancias, es decir,
El sector privado es el principal interesado en convertir el tiempo en dinero. Una planta nuclear experimental no tiene como propósito principal dar servicio a terceros. Se dedican a la investigación, no a los negocios. La vida de anaquel se extiende debido a la irradiación lo suficiente para soportar la exportación. Es ahí la razón por la que el sector privado pudiera ser de los principales interesados. ¿Por qué no conoces ninguna planta industrial dedicada a la irradiación de alimentos? La adopción tecnológica debe contemplar nombres alternativos para tener en cuenta el irracional estigma de asociación a determinadas palabras. Se han propuesto nombres para la técnica de irradiación de alimentos, pero no se puede asumir que un nombre particular pueda funcionar sin realizar pruebas de mercado para validarlo. Podemos proponer los términos criopasteurizador, crioesterilizador, criobactericida o alternativamente electropasteurizador, electroesterilizador, electrobactericida. Pero en cualquier caso, con la intención de identificar los productos que se han sometido a este proceso, se utiliza internacionalmente un símbolo conocido como radura, que suele ser verde y se asemeja a una planta con el círculo básicamente, aunque puedan variar en detalles y en colores. La palabra radura se deriva de radurización, que a su vez es un acrónimo que combina las letras iniciales de la palabra radiación con la raíz de durus, la palabra latina para duro, de la que se deriva la palabra duradero. Entonces más o menos ves cuál es el hilo de las ideas. El concepto se utiliza igualmente para proponer un nombre alternativo a la técnica, el nombre radurizador. Irónicamente, es más difícil volver a engañar al consumidor que convencerlo de que ha sido engañado. Entonces, esa es una de las razones por la que mejor le puedes cambiar el nombre para que ya no haya un conflicto. No porque lo anterior sea un nombre inapropiado, sino que se puede aprovechar, por decirle de alguna manera, el miedo irracional del mercado hacia los productos químicos, por ejemplo, al preferir lo natural, como si eso tuviera algún significado más allá de la mercadotecnia, y mencionar explícitamente que la irradiación tiene el potencial de reducir, no necesariamente reemplazar, el uso de métodos químicos, aún con la oportunidad de usar ese miedo irracional para acelerar la adopción. Se tendría que hacer un estudio mercadológico de qué nombre causa más o menos la aceptación. Cuando la tecnología se normaliza, dejamos de llamarla tecnología. Quizá no lo habías interiorizado. El problema se invierte en este caso, ¿no? Cuando ya no le llamamos así. Ahora las personas dejan de cuestionarse cómo funciona el mundo, pero podemos combatir nuestros sesgos cognitivos o, en cambio, utilizarlos a nuestro favor. En paralelo al problema de la adopción, los planes para su construcción no se han detenido. Se han llegado a plantear para diversas regiones de Latinoamérica, considerando la ubicación de acuerdo al tipo de productos que se pueden o se podrían tratar, ¿no? La idea es que aún con métodos tradicionales de conservación para un producto particular, se debe considerar que suelen requerirse distintos métodos para distintos productos, lo que implican múltiples tecnologías que incrementan el costo de aplicar tratamientos al conjunto de productos, ¿no? Una sola planta de irradiación puede obtener todos los efectos benéficos para múltiples productos que aumentan su eficacia combinándose con los métodos tradicionales. Diversas plantas de irradiación se han consolidado en el mundo, pero debe haber alguna desventaja, ¿o no?
No todo puede ser tan maravilloso como suena. Usar material nuclear como fuente de energía podría solucionar múltiples problemas. La energía nuclear podría proveer de electricidad a todo el planeta, pero tenemos tres grandes problemas. Las armas nucleares, que hacen que todo el mundo tenga miedo entendiblemente, los accidentes nucleares, Chernobyl, Fukushima, que generan terror que mueve a las personas a culpar a la energía nuclear directamente, ignorando la complejidad de las catástrofes, ignorando los avances tecnológicos de los reactores, ignorando los distintos tipos de procesos nucleares. Pero el principal problema contra la energía nuclear es, sin dudas, la industria del entretenimiento, que infunde un terror generalizado irracional de una gran fuente de energía. No hay ninguna razón por la cual la energía nuclear sea intrínsecamente negativa. Lo voy a repetir. No hay ninguna razón por la cual la energía nuclear sea intrínsecamente negativa, enfatizando hasta los énfasis, ¿no? Cientos de plantas nucleares en docenas de países del planeta, en la mayoría de los continentes, porque, bueno, publicamos incluso por ahí un top de potencias nucleares de América Latina, se encuentran en operación. La histeria colectiva con la energía nuclear quizá, tristemente, no se pueda cambiar. El daño está hecho. Mientras seguiremos, pues, de alguna manera seguiremos quemando carbón como si de eso estuvieran hechos nuestros cerebros. Pero en fin. Por supuesto, la radiactividad tiene sus desventajas, siendo el principal el que produce desechos, porque el combustible nuclear, cuando ya no funciona eficientemente como combustible, no deja de ser nuclear. Cuando una planta de irradiación, no un reactor nuclear, utiliza en su mayoría fuentes radiactivas, el objeto o el objetivo, mejor dicho, es emitir rayos gamma. Se puede entender por qué las personas hacen la errónea, ¿sí? La errónea asociación siguiente: irradiación, radiación, radiactividad, nuclear, catástrofe, peligro. Pero de la irradiación al peligro, espero me haya dado a entender, existen mundos de diferencia. ¿Qué digo mundos? Universos de diferencia. No es la irradiación, son los desechos los que pueden representar un peligro, más apropiadamente los que pueden representar potencialmente la activación de materiales, que en nada involucra al consumidor final. O sea, los alimentos no se vuelven radiactivos. Un irradiador consolidado utiliza típicamente cobalto 60 como combustible nuclear, como fuente de radiación gamma. No es que no se pueda manejar, pero es una consideración adicional. Hablamos de tecnología que ya existe, lo que ya está consolidado. Por otra parte, la que sería la tecnología moderna, la que está en proceso de consolidación, digamos, es la que usa directamente, en lugar de utilizar lo nuclear como fuente de energía, la electricidad, corrientes de electrones como fuente de energía. Pero ¿cómo es posible que la energía de la electricidad sea comparable a la energía de la radiactividad? Un acelerador de partículas es un dispositivo de naturaleza eléctrica que utiliza radiofrecuencia, como lo pudiera utilizar un horno de microondas, por ejemplo, ¿no? Utiliza también un radar, la radiofrecuencia, o las denominadas guías de onda, para transferir energía a las partículas, razón por la cual terminan por ser aceleradas. Y bueno, esa es la razón por la que un acelerador de partículas bien podría llamarse un energizador de partículas, por ejemplo. En el caso de necesitar electrones
Por ejemplo, los de cualquier cable de corriente se utiliza una fuente de partículas que puede funcionar sea por fotoemisión, incidiéndole unas láser, o por termoemisión, calentando el material hasta que los electrones se liberan del material. En el caso de usar o requerir por alguna razón protones, se optaría por, no sé, ionizar hidrógeno generando un plasma a partir del cual mediante difusión se pueden separar los protones de los electrones, pero ese es otro asunto. Una vez libres las partículas, deben ser tanto dirigidas como concentradas mediante campos estáticos, recordando que poseen precisamente carga eléctrica, de tal forma que ingresan a una cavidad de radiofrecuencia cuyo funcionamiento es similar al de un horno de microondas, dentro del cual se sostiene un campo electromagnético con determinados modos de oscilación para transferir energía del campo a la partícula. Pueden ser estas partículas electrones, pueden ser protones, puede ser otra cosa, pero el punto clave aquí es que deben ser partículas con una carga eléctrica para interactuar con la radiación contenida. Como resultado, a la salida de esta máquina se pueden tener varios cientos o miles a veces la energía que tenía inicialmente. En cuanto a su aspecto, difícilmente se puede identificar a simple vista, pues son de todas formas, tamaños y colores, por lo que buscar imágenes sin experiencia es una tarea complicada. A grandes rasgos, la pregunta sería: ¿cuál es el propósito de incrementar la energía? Resulta que podemos utilizar las partículas que tienen más alta energía para, por ejemplo, hacerlas incidir en ciertos materiales. Lo normal, lo usual es usar el término irradiador para precisamente reflejar su propósito. En particular, como una aplicación específica, puede tratar alimentos. Precisamente una planta de irradiación moderna reemplaza la radiactividad como método de irradiación y pues no más desechos de combustible nuclear. Pero nunca se ha usado esta tecnología, ¿o sí? Podrías preguntar. Mira, lo que pasa es que desde los años 50, durante décadas, se tenía la noción de que quizá era posible utilizar la irradiación para producir efectos benéficos. La principal diferencia es que no era necesariamente producida mediante aceleradores de partículas. En general se le conocía al método de irradiación con el nombre de bactericida, y se pueden dar una idea de cuáles fueron las primeras aplicaciones basadas en el nombre que, bueno, se exploraron, ¿no? Eventualmente fueron diversificándose y no sería sino hasta por ahí de la década de los 80 que por medio de organizaciones internacionales como la FAO o la ONU se definió un consorcio donde específicamente se trataba el tema de la irradiación de alimentos. Las plantas de irradiación modernas como las que estamos considerando difieren de las plantas de irradiación consolidadas. La idea es que una planta moderna reemplace el material nuclear como una fuente de irradiación por un acelerador de partículas. Desde la perspectiva del producto irradiado, los alimentos reciben una dosis de radiación sin preguntarse cómo se originó, pudiendo ser radiación electromagnética o pudiera ser directamente partículas, por lo que no tendría por qué haber una asociación con la palabra radiactividad con la palabra radiación, como si fueran sinónimos, porque no lo son. La tecnología de aceleradores que se requiere se encuentra ampliamente consolidada. Por su parte, las plantas de irradiación nuclear también es tecnología consolidada. Lo que se encuentra en proceso de consolidación
es el uso de aceleradores como fuente de radiación de alimentos para dejar de lidiar con el desecho nuclear. Cuando hablamos de consolidación, por supuesto, hablamos de escalas de tiempo de décadas, por lo que más que una carrera tecnológica sería más como un maratón tecnológico. Existen plantas de irradiación experimentales con el propósito de estudiar los efectos de los productos, pero que no necesariamente operan a nivel industrial. Pero el maratón consiste en establecer esta tecnología precisamente a nivel industrial, usando las plantas experimentales como prototipo en distintas regiones del mundo, planeadas a escalas de tiempo que no son aptas para personas impacientes. ¿Por qué? Preguntarías. ¿No es cuestión de comprar el acelerador y listo? Cuando una industria requiere de un acelerador, el proceso de adquisición no es tan simple. Quienes han dado pasos a su construcción suelen requerir ir físicamente a las instalaciones de plantas ya consolidadas para darse una idea del proyecto y pues básicamente porque no cualquier persona tiene la experiencia para utilizar aceleradores de partículas. El detalle es que, aún delegando el diseño y construcción de un acelerador, el equipo responsable del proyecto debe hacer especificaciones. El equipo de diseño del acelerador, aunque no sea responsable de la construcción, a diferencia de otros productos tecnológicos, no es como que ya los tengan hechos, como para que vayas a una tienda y ya eliges el que más te guste, ¿no? Pues no funciona así. Existe un proceso donde se les debe especificar todos los parámetros necesarios. Justo ahí es donde entra el experto en aceleradores de partículas para saber qué y por qué se debe solicitar así. A pesar de que se le pague a una empresa privada, el proceso es un proceso de codiseño. Y existe una constante comunicación entre la compañía y quien solicita el acelerador para que se vaya actualizando. Lo puedo contar de primera mano, o sea, es un proceso complejo y complicado. Los parámetros se utilizan para realizar simulaciones cada vez más precisas para entender la forma en la que el acelerador interactúa con el resto del sistema. En particular, cuánta dosis se deposita por unidad de tiempo. No es solo cuestión de pagar y esperar el resultado. El resto del diseño de la planta requiere de considerar las características del acelerador. No solo las dimensiones físicas, sino la precisión con la que se especifican las dosis. En resumen, el experto en aceleradores es el que tiene que coordinar los desarrollos con las empresas que se encargarán del resto del proceso. Dependiendo de, los productos, deben realizarse investigaciones profundas sobre los efectos particulares que produce este método de irradiación. Ahora, solamente para aclarar, omitimos los detalles de, por ejemplo, pues no es nada más la dosis, sino el tipo de partícula, porque a nivel microscópico es diferente utilizar, por ejemplo, iones de partículas de isótopos de helio a diferencia de electrones o neutrones. Es algo que se tiene contemplado, pero digamos la explicación está simplificada, porque lo importante es concentrarse en la dosis. Bueno, pero hablando de esto, no se trata entonces de hacer todo desde cero, ¿sí? Algo ya se debe tener de avance para poder partir sobre eso, ¿no? Cuando se plantea la construcción de una planta de irradiación, la ventaja es que se han realizado múltiples investigaciones para diversos productos. A pesar de que se han realizado por medio de fuentes de energía basadas en radioactividad, lo que importa es la dosis con la que se esteriliza el producto. Solamente que en lugar de producirlas con material radioactivo, se haría mediante un acelerador de partículas.
Entonces, no se tendría que empezar pues necesariamente desde cero. Cuando se plantea la posibilidad de usar un acelerador en la industria, no es algo que no haya sucedido. Por dar un ejemplo, existen empresas donde se utilizan fuentes de radiación que operan a partir de cobalto 60 para muy diversos fines, incluso en sistemas móviles. Justo las fuentes esas que suelen ser robadas cuando roban los vehículos que los estaban transportando. Lo que no es extraño que se reporten las noticias cuando muestran que se trata de personas que no sabían lo que estaban robando. En un mundo ideal no tendría por qué existir ningún tipo de robo, pero mientras eso no suceda, imaginarás que reemplazar gradualmente las fuentes radiactivas podría ser más seguro si los precios pudieran justificar, claro, la inversión, porque un acelerador no es precisamente barato. Bueno, a menos de que tengas tanto dinero que puedas jugar a las carreritas espaciales, porque ahí no tendrías ningún problema. Incluso podrías microfinanciar a This Charming Quark. Dejé los datos en la descripción, una disculpa por el comercial. Decía que entonces el uso de un acelerador lineal en el momento en el que está apagado no produce ningún tipo de nada. Mientras que una fuente radiactiva ni siquiera hay una noción de encendido o de apagado. Siempre está emitiendo radiación, solamente la puedes contener y descontener. Además, un acelerador, digamos, podría utilizarse no solo para usar las partículas directamente, sino para la producción de radiación electromagnética con ciertas modificaciones. La radiación electromagnética producida por los aceleradores de electrones pueden llegar a ser rayos X, por lo que puedes imaginar sus aplicaciones. Incluso podrías pensar en dónde más podrían ser utilizados, susceptibles de ser reemplazados por fuentes donde usualmente se requieren rayos X. Entiendo que para quien no tenga familiaridad con esta tecnología puede resultar complicado asimilar lo versátil que puede ser un acelerador. Energéticamente, es un sistema más eficiente que no requiere mayor combustible que energía eléctrica de alta potencia, pero energía eléctrica al fin, requiriendo instalaciones especiales, pero se puede resolver. Con un acelerador se tiene mayor control de la energía, de la precisión y de la dosis, pero insisto, por mucho, la mayor ventaja es no tener que lidiar con desechos nucleares, por lo que a estas alturas espero que me haya dado a entender, porque pues un acelerador hace sentido en una planta de irradiación. Ahora, ¿qué es lo que nos depara para el futuro? Una vez establecido el marco conceptual, podemos ahora hablar sobre el futuro de la conservación de alimentos, pero falta abordar el contexto. Una planta de irradiación moderna a grandes rasgos tendría por objetivo proporcionar, pues como mínimo, servicio de irradiación para garantizar la pasteurización de amplio espectro, que es como se le denomina, con igualmente amplio potencial de aumentar en servicios. Compra y venta de productos, distribución local e internacional, irradiación más allá de los alimentos, etc. Considera la importancia de que tus alimentos no puedan enfermarte por, digamos, contener alguna bacteria o virus que, aunque no sea ninguna panacea, pues seguro puedes proyectar su importancia. Las plantas de irradiación podrían pasar de ser una idea a un plan, comenzando con los denominados estudios preliminares, autoexplicados, en mi opinión, pero resulta que se han realizado avances que podrían retomarse o por lo menos tomarlos de referencia para buscar actualizarlos. Se podría argumentar que el impedimento, más allá de lo económico, ha sido la falta de expertos en el tema, fuera de los países desarrollados.
considerando que prácticamente el 99% de las aplicaciones en todo el mundo de los aceleradores son aplicaciones no científicas, sonaría razonable encontrar expertos interesados. El detalle es que, según estimaciones basadas en conferencias que se organizan en el mundo y el historial de las escuelas especializadas, no hay más de 5.000 expertos en un momento dado en el área de aceleradores de partículas. Para complicarlo aún más, para contar con este tipo de expertos, los puestos de trabajo deben ser completamente a nivel internacional, específicamente su sueldo. Quizá podemos pensar en contar con talento local, pero créeme que puedo contar con mis manos los expertos en aceleradores de un país dado. No solamente porque pueda contar en binario con mis manos, sino porque nos conocemos o nos vamos a conocer. Ahora, no es casualidad haberlo dicho como de un país, porque difícilmente se encontrarán ahí un especialista en colisionadores de partículas, por ejemplo, ¿no? Con un puesto en el extranjero. Quizá a alguien así no le resulte tan atractivo cambiar a la especialidad de irradiadores. La razón por la que lo menciono no es otro motivo más que el de poner en dimensión la dificultad de contar con el suficiente capital humano para poder comenzar el proyecto. Si el proyecto no se contempla con una visión internacional, en otras palabras, podrás tener talento local, pero si tus sueldos no se contemplan más allá de lo local, pues estos no deberían ser locales. Es el precio de buscar un talento que no es 1 en 1.000.000, sino más o menos, redondeando la población mundial, es 1 en 1.500.000, que a manera de contraste con la estimación aproximada, aunque altamente creciente, de 25 millones de programadores, hablamos de 1 en 300. Sin mencionar que un experto en aceleradores igual suele ser programador. En cualquier caso, el siguiente paso sería acudir a las plantas existentes, por ejemplo, las plantas experimentales que se encuentran en algunas universidades del mundo. El paso usual que se ha realizado, ¿no? Acudir con los expertos donde se encuentran para entender cómo industrializar este proceso. De igual manera, se tendría que acudir a las plantas consolidadas para visualizar cómo se deben modificar para reemplazar la irradiación por aceleradores. Incluso a las plantas que utilicen aceleradores, sea para alimentos o no, pues existen diferencias notables entre las instalaciones que se encuentran en este momento, digamos en operación, con respecto de las plantas de irradiación que se podrían construir. En algunos países de América Latina se cuenta con esta tecnología, pero el potencial se ha explorado superficialmente. En esta región del mundo se tiene como ventaja la amplia variedad de productos de naturaleza, ya sea agrícola, ganadera, hídrica, pero no quedan excluidas las industrias médica, industrial y de seguridad. El potencial económico se produciría al combinar a los aceleradores con los productos del campo. En cuanto a los pasos a seguir, podría dividir el proyecto en 3 fases. La primera, realizar el estudio de factibilidad y, a la par, como cualquier otro proyecto, comenzar a buscar a los inversionistas, sea por medio de una asociación privada o quizá una asociación pública-privada. Esos podrían ser las formas en las que se interactuaría con los inversionistas. Igualmente se tendría que determinar si buscar pocos inversionistas con mucho capital, que bueno, pues es el método estándar, o muchos inversionistas con relativamente poco capital, concretamente por medio de organizaciones cooperativas. En un caso se agregan capas de intermediación entre el productor y el consumidor,
mientras que en el otro se reducen. Puedes imaginar a qué caso corresponde cada uno. Lo menciono porque aunque el proyecto no implique inclinarse por una opción o por la otra, es una conversación que se deberá tener. Sin embargo, en tanto no podamos extender la vida de anaquel de los alimentos, la comida termina perdiéndose sin siquiera salir del campo. Imagino que nadie quiere ver a los alimentos terminar como abono en la tierra. En eso podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Ahora, por la naturaleza de la magnitud del proyecto, las pruebas a los productos agrícolas deben replicarse, aún estando reportados en la literatura científica, más aún considerando que no se tienen estudiados todos los productos potencialmente tratables. Físicamente se realizan estimaciones, no solo pensando en vacas esféricas, sino vacas esféricas de agua. Es decir, los efectos se estiman pensando en cuánta distancia puede penetrar la irradiación, como si el producto se constituyera solo de agua. Pero eso solo es en cuanto a si pueden o no producir efectos, no necesariamente cuáles efectos, hablando de las propiedades organolépticas. En cuanto a la tecnología en sí, debería existir una adopción, porque no bastaría con que se instale en la planta y ya, sino propiciar el ecosistema para que personas que sean capaces de utilizarla y, por qué no, de mejorarla. Por supuesto que deben contemplarse más cosas que, si bien no son específicas de un proyecto como este, lo son de cualquier proyecto en general, por lo que omitiremos estos por el momento. Lo que sí es específico de este proyecto son sus componentes. El más crucial de todos, por supuesto, es el irradiador, el acelerador de partículas, que adelanto tendría que ser de electrones, que es uno de los componentes que más consumiría energía. Pero bueno, pues también se tiene la nave industrial, donde se instalaría la planta, el sistema de bandas mediante el cual se acercarían los productos al irradiador, y el sistema de control, que pues no es poca cosa. Comenzando por el acelerador, ¿dónde conseguirías uno? En la tienda de la esquina definitivamente no. Resulta que hay compañías en el mundo que, si bien no van a ir a donde lo necesites a resolverte todo, te venden el acelerador, pero incluso para eso no puedes prescindir de tu equipo. A ver, los expertos en aceleradores son escasos, más aún en regiones en vías de desarrollo, pero existen. Para comenzar un equipo, pues se podría conseguir. Se deben contemplar planes de repatriación, por ejemplo, para que, entre otras cosas, se comience con el seguimiento de este tipo de proyectos. Incluso puede ser inicialmente remoto y no necesariamente a tiempo completo, pudiendo ser incluso mejor tener a varios expertos en tiempo parcial en lugar de una sola persona a tiempo completo, pero el punto es que no es trabajo para una sola persona. A ver, por mi formación resulta que pues es en el área de física de aceleradores de partículas, y concretamente pues, sé de primera mano y conozco la complejidad de algo así. Aún con la intención de dirigir el desarrollo técnico de un proyecto como la planta de radiación, se requerirían colaboraciones estratégicas con las escuelas especializadas que existen en el área para continuar con la formación de quienes trabajarían en la planta. En otras palabras, se necesita planear la formación de ingenieros en aceleradores de partículas. Ahora, consideremos la energía. El acelerador se conectará al suministro eléctrico, pero requerirá ciertas adecuaciones. Para que nos demos más o menos una idea, consume la potencia eléctrica de aproximadamente 100 casas, que son muchas comparados con una casa, pero pocas comparado con el consumo eléctrico de industrias comparables, precisamente. Es más intuitivo medir la potencia en casas que en watts, porque seguramente decirte que consume 1000 kilowatts por hora sería poco informativo, ¿no? Aunque imaginarás que
son más bien picos de energía más que un consumo más así como constante. En cuanto al consumo eléctrico, el objetivo es tener absoluto control de la energía de sus electrones, concretamente, porque necesitaremos absoluto control de la irradiación. Ahora, en términos de los siguientes componentes, podemos hablar del búnker, cuyo propósito es contener cualquier radiación que no se use en el material a irradiar, muy sobradamente por seguridad, no del producto ni del consumidor final, sino del personal de la planta. Bueno, tiene que cubrir el acelerador, ¿no? Por donde pasa el sistema de bandas transportadoras y el resto de los periféricos. En términos generales es relativamente sencillo hacer algo así. Cosas entran, se irradian y salen. Lo demás es la logística, que puede ser complejo, la parte de los permisos, que tienen un costo, y la exportación, que se tendría que resolver en su momento. Pero pues fuera de la planta, pero por supuesto indispensable, si ha de ubicarse en algún sitio, se deberá determinar el terreno y pues de dónde será construido. Podemos empezar a dimensionar, pues por ejemplo, que el búnker que contendría el acelerador podría ser más o menos del tamaño de un departamento, redondeado pues de unos, no sé, 100 metros cuadrados. La nave industrial de por lo menos unas 10 veces esas dimensiones, en un terreno quizá de unas 5 veces el de la nave, para incluir tanto el estacionamiento como margen para expansión, lo que implica unas características comparables a las de un típico pues supermercado transnacional, que no quiero mencionar porque no nos patrocina. Por cierto, tú puedes microfinanciarlo, no tienes que pedir permiso para eso, revisa la descripción por si necesitas algún dato, ¿no? Porque para el irradiador, fíjate que sí necesitas permiso. Hablamos del gobierno. Tratándose de los permisos, se diferencian por abajo y por arriba de la energía de activación. Activación nuclear, cosa que no queremos ni necesitamos. En general se requiere de una autorización por la autoridad más próxima al hablar de altas energías. Como usualmente no existe algo así de específico, pues las autoridades nucleares se encargan, aun cuando no se trate de algo nuclear. Lo sé, pero es lo que hay. Una vez los permisos de gobierno se tengan para encender una máquina de esta naturaleza, pues ya se puede trabajar, se puede continuar, digamos, para conseguir con las certificaciones internacionales sobre la calidad del servicio. En paralelo se debe pedir un permiso cuyo precio es difícil de estimar y se trata de pedirle permiso a la sociedad. Por controversial que pueda parecer, porque no dudes que surgirán grupos organizados más que por sus intereses, pues, o por su ignorancia, para mover la opinión pública y, en el peor de los casos, obstruir su construcción. No significa que no se pueda criticar. El problema es cuando surgen organizaciones financiadas por intereses privados que se oponen al proyecto en cuestión, en este caso el irradiador. No sería ni la primera ni la última vez que el destino de un proyecto se decide en el tribunal de la opinión pública, y pues entenderás pues que la divulgación juega un papel crucial en la medida de su capacidad de explicar los beneficios por sobre las complicaciones de llevar a cabo un proyecto así. Es decir, la divulgación no solo tiene el papel de informar o de replicar información, sino de argumentar, por simplificarlo de alguna forma, a favor o en contra, en este caso, sobre un proyecto tecnológico, más aún cuando las personas no los identifican como un proyecto tecnológico. En otras palabras, pasar del pasivismo al activismo tecnológico o tecnoactivismo. Por otra parte, el primer paso de los responsables del acelerador tendría que ser actualizar todas las cifras necesarias sobre las que se han pues argumentado la importancia del proyecto.
El financiamiento surgiría de una primera inversión inicial. En una segunda etapa se establecería el estudio de viabilidad que requeriría la contratación ya del equipo técnico para gestionar el diseño, tanto del acelerador como de la planta, analizar los costos de la obra civil y definir los escenarios desde el proyecto mínimo viable hasta contemplar extender el potencial tecnológico. Evidentemente, una sola persona difícilmente manejará todos estos campos. Pues, o sea, ¿de dónde vas a sacar una persona que tenga experiencia en física de aceleradores, divulgación, ingeniería, programación, actividad empresarial, pero por sobre todo humildad? O sea, esa gente no existe. O sea, no existe. Un proyecto de esta naturaleza no involucra a una sola persona, y no solo porque se requiere una inversión de capital inicial muy alta, sino que se necesita un equipo que en conjunto cubra las necesidades del proyecto, especialmente con el tema del dinero. Pues citando al doctor Oide San, un experto en aceleradores puede gastar inteligentemente solo del orden de $1 millón al año, que en la comunidad de aceleradores se le llama principio de Oide. En fin, como un primer producto del equipo sería proporcionar el estudio formal. Del estudio, lo más importante es determinar si es factible o no. En el caso de que sí se decidiera continuar, pues ya tenerlo a la mano. Luego proceder a adquirir el acelerador como el corazón del proyecto y la nave como su cuerpo, que implica la construcción del búnker. A la par se tendrá que realizar la investigación documental necesaria para identificar los productos con mayor potencial. Luego se puede abordar a los productores o a las organizaciones que los representen para colaborar determinando sus efectos al exponerse pues, la radiación a los productos, determinando la adecuada dosis de irradiación, sea para saberlos si no estuvieran documentados o para replicarlos, en cualquier caso, para demostrarlos. Para la fase más preliminar no se requiere más que financiar la investigación más documental, concretamente cuánto dura en anaquel un determinado producto con y sin el tratamiento, que pueda traducirse esto en tiempo, contemplando los volúmenes de producción anual al precio, medido por tonelada al que se podría vender. En otras palabras, determinar el impacto económico, traducido en dinero, por supuesto. La dificultad en este caso sería solamente justificar económicamente el tiempo invertido para esta labor. Al contar con esta información, si por ejemplo, no sé, la caña de azúcar, la fresa, la cebolla, el ejemplo que resulte más apropiado para maximizar la inversión, fuera la opción más viable, se deberá iniciar la labor de convencimiento con los productores de esta industria. Pero incluso si es que la vida de aquel no fuera un parámetro que se modifique significativamente, se puede explorar solo la esterilización, no tanto para justificar la inversión, sino para en su momento ampliar los servicios. Adicional al equipo técnico se buscaría la forma de integrar empresas como conexión con la industria, gobierno, porque es mejor buscar hacerlo gracias a la política antes que tener que hacerlo a pesar de esta, y la academia, porque habrá tanto la necesidad como la oportunidad de realizar investigaciones. La conexión con las empresas específicamente sería buscar quién puede construir la nave. Otras diseñarían el búnker, otras el sistema de bandas, ¿no? En otras palabras, se trata de armar un rompecabezas cuyas piezas pueden delegarse a empresas existentes. Pero no todo es hablar de cuáles serían los gastos, sino necesitamos hablar de las ganancias. La gran ventaja es que una planta de irradiación moderna podría procesar aproximadamente, llevada a su máximo potencial, 250,000 de toneladas por año, con margen para mejorar, de acuerdo al sistema de bandas,
al irradiador y a la ubicación, que reservándome los detalles, se podría explorar la posibilidad de montar el sistema en un vehículo, por lo que no te sorprenda que de lograrlo reemplacemos pues la nave por un navío, pero no daré más detalles por el momento. En cuanto a hablar de precios concretos, quizá no tiene sentido especificar cifras cerradas, sabiendo que pueden variar ampliamente, pero puedo mencionar que en realidad el acelerador, a diferencia de lo que puede haber sugerido sin querer lo que te he contado, no es el componente más costoso, pues podría ser inferior al 5% del costo total. El principal costo por mucho es la construcción de la nave y del búnker, pudiendo buscar asociaciones estratégicas para, por ejemplo, invertir en parte en especie, por ejemplo, con cementeros o acereros, se podrían mejorar las cosas, ¿no? Una de las posibilidades más interesantes desde la perspectiva científica es que se ha barajado, digamos, la posibilidad de diseñar el acelerador parcialmente de forma local para reducir ampliamente los costos, específicamente de la primera fase, pero definitivamente no del total. Pero, pues, a ver, ya, ¿no? ¿Cuál es la cantidad, no? Ya dime de cómo nos toca, a qué cuenta te deposito, pues, ¿no? Bueno, 150 millones de dólares. Sí, 150 millones de dólares es el tope máximo estimado, por lo que puedes imaginar que hablamos no de cualquier proyecto, pero lo que importa para saber si es mucho o es poco dinero es determinarlo en términos del posible retorno, más concretamente el número de meses que podría tomar recuperar la inversión inicial, por lo que hablamos del orden de aproximadamente unos 50 meses. Contemplando que podría tomar unos cuantos años construir el proyecto, es importante recordar que fuera de las limitaciones técnicas, es más bien una cuestión económica. Depende mucho del recurso con el que se cuenta. Si se quiere barato es tardado y rápido, pues es costoso. No hay una sola respuesta. Una sola planta tiene la capacidad para detonar el desarrollo no solo de una región, sino de un país. El punto sería analizar la logística de que no solamente una región esté involucrada. Los datos con los que se realizan los planes de negocio a menudo deben ser actualizados, pues suelen desarrollarse para un lugar y tiempo muy particular. Será cerca del mar, será cerca de la frontera o quizás cerca de los productos. Es lo que se deberá definir. La información preliminar es, pues, preliminar, pero desde que el proyecto llegó a mí, durante el doctorado he tratado de adecuar, adaptar, actualizar los datos de los productos. En el caso de que los inversionistas apoyaran el proyecto, pues, si teniendo ya las cifras actualizadas decidieran no continuar, el proyecto puede ser traspasado, digamos, a otros inversionistas, de tal manera que estén interesados y que pues no sería una inversión perdida. Mientras tanto, continuaré difundiendo, actualizando y mejorando el proyecto en la medida de mis posibilidades y de la ayuda que he podido recibir, que por cierto ha sido bastante, por la importancia que representaría no solo para una región particular, sino para todo un país, pero más importante, implementar las tecnologías de conservación permitiría poder cosechar los productos, extender su vida útil y eventualmente venderlos, que de otra manera serían desechados. Por supuesto que habrán personas que puedan inclinarse a favor de los productores, que llegando el momento pedirían retribuciones justas por su cosecha, mientras que otras personas se inclinarían a favor de los dueños de la planta de irradiación, quienes podrían fijar a voluntad el precio de compra para obtener beneficios. La verdad es que, sean argumentos a favor o en contra, no cambiaría el hecho de que el alimento continúa siendo desperdiciado, desde la perspectiva antropocéntrica, por supuesto, porque a fin de cuentas
suele servir de abono para las futuras cosechas, pero eso es lamentable. Para concluir, la idea de tener una planta industrial para irradiar alimentos con aceleradores ni es mía, ni es nueva, ni es única. Pero como los proyectos son de quien los trabaja y que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo, desde Discharging Quark continuaremos impulsando el proyecto hasta que pueda hacerse una realidad. Así que yo fui Alan Valdivia, divulgador científico en Discharging Quark, y esto fue el Discharging Podcast. Gracias totales. Buenas tardes, tiburones. Vengo a presentarles el irradiador de alimentos en México. Lo que hace es extender la vida útil de muchos alimentos. Como ejemplo, esta tabla con los 10 productos más cultivados en el país, con referencias científicas actualizadotas. Y esto se puede expandir a muchos más alimentos. ¿Por qué en México? Porque geográficamente somos un cuerno de la abundancia, y el irradiador podría convertir a México en la frutería del mundo. O sea, dinero para siempre. El costo máximo de este proyecto es $150 millones. El retorno es de hasta 25% anual. Lo más caro es la nave industrial y el búnker donde estará el acelerador, o sea, cemento. Para más detalles, contacten al físico acelerador de partículas del CERN, Alan Valdivia. Su contacto está en la descripción.